Sí, es muy importante esa palabra clave que mencionas de desarrollo. Hay una diferencia entre la palabra crecimiento y la palabra desarrollo. La palabra, por ejemplo, crecimiento sostenido, que los economistas clásicos y neoclásicos usaban mucho, que es que la economía crezca. Por otro lado, el desarrollo se refiere más como a mejorar, no tanto a crecer, sino a mejorar. Entonces, ahí, y en cuestiones de sustentabilidad, una economía no puede crecer más, no puede ser, sí, o sea, no puede, es diferente a que crezca la economía o a que se desarrolle la economía. Entonces, si solo crece la economía, como lo hemos visto, incluso el Foro Económico Mundial ha reportado en los últimos años que las crisis económicas que se han presentado en los últimos años se deben principalmente a cuestiones ambientales. Entonces, por un lado, crece la economía, pero el medio ambiente, digamos, tiene ahí una repercusión. Por otro lado, si hablamos de que se desarrolla la economía, puede haber un desarrollo económico, pero con unos indicadores biofísicos, o puede haber el medio ambiente y la sociedad y el bienestar y la desigualdad, a pesar de que se desarrolle la economía, el medio ambiente no sufre repercusiones y la sociedad alcanza un bienestar. No necesariamente el PIB, como es un índice que sí ahí nada más mide el crecimiento, no el desarrollo. Entonces, en este sentido, como bien decías también respecto al desarrollo, sería estar buscando este equilibrio, ¿no? Como en general sucede en la naturaleza, tanto con los organismos como con su ecosistema, con su medio ambiente, de buscar el desarrollo de los organismos, pero que también el medio ambiente donde se están desarrollando no se vea tan mermado, ¿no? Que ya nos hiciste muy, muy clara la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Sí, y por ejemplo, hay un artículo muy, muy interesante, no recuerdo si lo publicó Science o Nature, una de las revistas científicas más prestigiadas, donde evalúan las emisiones de carbono desde 1980 hasta esta era, y se ve como en la curva o en el gráfico, en el espectro de estas emisiones de carbono, se observan pequeños, digamos, tendencias que se reducen, ¿no? Es decir, como picos que caen. Y si analizas en qué años cayeron esas emisiones de CO2 o cuándo hubo menores emisiones de CO2, se observa que fue, por ejemplo, en la gran crisis de Estados Unidos, que fue en la crisis de la Segunda Guerra Mundial, cuando quebró las acciones. En la crisis del 2008 también se observa una caída ahí en las emisiones de CO2, o sea, hubo una reducción en las emisiones de CO2. Y en la pandemia también hubo una reducción de CO2. Entonces, mientras a la economía le iba mal, al medio ambiente, digamos que se mejoraba. Y en este análisis, en este estudio científico, tienen pues diversas conclusiones o discusiones, donde dicen que principalmente se debe que las emisiones de CO2 se redujeron principalmente en pandemia porque hubo una ligera o parcial paro industrial, y también hubo una ligera y una reducción ligera o parcial del transporte terrestre, el cual también tiene una implicación muy grande en las emisiones de CO2. Entonces ahí se ve cómo realmente sí está conectado el medio ambiente y la sociedad y la economía. O sea, la sociedad, mientras estaba no salía, no estaba en una contingencia sanitaria, el medio ambiente al parecer le iba bien con la reducción de CO2, pero la economía también redujo. Entonces ahí se ve en gran escala cómo hay esta interconexión de la sustentabilidad.